Sería increíble, como nosotros lo hacemos en español, escuchar un programa de radio, una telenovela, poder leer un cuento, poder leer un bestseller, un libro que se ha vendido mucho, pues, para ser un purista del idioma, poder tener aplicaciones en los teléfonos móviles que los jóvenes ya tienen y en las computadoras que ellos ya tienen en su propio idioma. Pero quisimos dar un primer paso, que fue este primer paso, el 1.0. Generar una herramienta que le permitiera a la gente generar sus propios documentos en su propio idioma. Fue una traducción directa, que es de la lengua extranjera, traducida a la lengua extranjera a la lengua materna. En este caso fue inglés totonaco, pero también fue inglés, español y totonaco. Metodológicamente, nosotros utilizamos la traducción yuxtalineal. Como ustedes pueden ver, la primera columna está en los términos inglés y la segunda columna está en los términos en totonaco. Las complicaciones que tuvimos en torno a la estandarización de las lenguas o el intento de estandarización y sobre todo a las reglas ortográficas que nosotros seguimos acá. En el caso del totonaco es como muy evidente que más allá de tener variantes dialectales tenemos lenguas diferenciadas. En México tenemos dos lenguas que no pertenecen a ninguna familia lingüística, sino que son en sí mismo la familia lingüística. Ese es el caso del purépecha y del totonaco. Entonces, esto de las variantes dialectales empieza a ser complicado porque nosotros no podemos asumir la estandarización de una lengua que son varias lenguas. Entonces nosotros quisimos ver que esta es nuestra propuesta ortográfica, digamos, de la UBI, ¿no? Esta es la escritura del totonaco, es la norma UBI, porque hay muchas complicaciones que ahora voy a explicar. La primera tiene que ver con los fonemas, pero yendo a los fonemas, el totonaco es un idioma que se parece más, algunos lo comparan al alemán, por ejemplo, no solo por los sonidos y los fonemas, sino por su carácter aglutinante. Entonces, ese es el primer problema que nos encontrábamos con los sonidos. Para decir, por ejemplo, maestro, nosotros decimos majaltaocana. La diferencia del sonido es, por ejemplo, cuando decimos cama, cama es voy y cama es sabroso. Este sonido cambia bastante profundo el significado de las cosas. Los maestros bilingües o la educación bilingüe han mantenido un solo fonema con estos dos grafías, que es la KG, de tal modo que confunde mucho a las personas porque es un fonema que se repite mucho y la gente intenta pronunciar ga. Empezamos a usar esta propuesta ortográfica de ese sonido, representarlo con una Q simple. En el totonaco de Cachuacan, en lugar de decir macaltahuacana o decir como en otras macaltahuacana, dicen macaltahuacana, de tal modo que la particularidad es la ausencia del sonido y fonéticamente probablemente sería así. ¿Cuál es? Alta. Otra de las cosas que no marcamos fueron los saltillos glotales, kamaha o porque de la misma manera en diferentes lenguas se marca de diferente manera. Entonces decidimos simplificarlo porque era muy complicado estar usando los saltillos y estar identificando entre los diferentes hablantes en qué momento se usa o no, y vimos que no había tantas situaciones de contraste como para ponerlo. Para el alargamiento vocálico, cuando uno pone dos vocales, puede interpretar uno que son dos vocales. Entonces, en lugar de decir uno cleen, uno dice cleen, en lugar de decir cleen. Muchas veces el alargamiento vocálico se simplifica con dos puntillos o con un guión bajo, pero eso de nuevo complicaba mucho poner los tags en el programa, las etiquetas con símbolos que fueran bastante complicados. Entonces este asunto nos fue llevando a estandarizar o hacer una propuesta de ortografía simplificada. La lengua totonaca no solamente es una lengua y ya, simplemente que ha adquirido y ha tenido diferentes formas en su expresión, y de qué manera nosotros como totonacos hemos venido adaptando palabras nuevas y sobre todo en tecnologías, como es en la computadora y entre otras cosas que van saliendo. Fui aprendiendo que no solo el totonaco que yo hablaba era el totonaco, sino que tenía otras hermanas. Bueno, para mí son hermanas, tiene otras hermanas, y dije, bueno, pues hay que entenderle. Sí batallamos mucho cuando empezamos con todo este trabajo porque las variantes eran muchas, diferentes, y decíamos, bueno, ¿y ahora cuál es el que vamos a ocupar para que de alguna manera que lo lea también lo pueda entender y que no se le complique tanto como a nosotros nos está pasando ahorita, ¿no? En su conjunto, básicamente lo que hicimos fue encontrar
los archivos de LibreOffice, ¿no? Asegurarnos que nosotros no íbamos a romper ninguna legislación nacional e internacional, solicitar los permisos correspondientes. Nosotros siempre hemos optado por el software libre y abierto, inclusive aunque ahora trabajamos en Mac, tiene una explicación también técnica que nos permite compilar. Los compiladores son mucho más sencillos, usamos varios, dado que el OpenOffice ocupa también una interfaz Java y demás detalles. Entonces nos dimos a la tarea de desmenuzar con ayuda de un colega de la infancia, Alfredo Guevara, el doctor Alfredo Guevara, que llevamos muchos años usando Linux, y eso nos permitió un poquito, dado que las Mac están basadas en el mismo sistema Unix, pues entrar a las entrañas del LibreOffice y conseguir la base de datos en inglés con la que fuimos trabajando precisamente para esta traducción directa. Obviamente saber inglés y totonaco fue un requisito indispensable, ¿no? El colega Alfredo y otros bastante apasionados informáticos pues no tenían idea no solo de las lenguas indígenas sino del totonaco. Entonces esto fue muy interesante porque resultó que el proceso técnico, que aparentemente es más complicado, resultó ser más sencillo. Es más fácil enseñarle a personas, como bien dice Miguel, que no sean profesionistas, a compilar los archivos que nosotros vamos a dejar en una carpeta. Personas que no tengan un conocimiento básico, no sé si enseñarles esta parte técnica para compilarlo, que enseñarle al mejor de los informáticos o al mejor grupo la lengua y la cultura del Totonacapan, además de los contextos que esto implica. Hacer este pequeño ejercicio para explicarles un poquito la complejidad que tiene el totonaco. Juana Catlahualitlán, Lanlahuancán 1, Xatotonaco. Actum. Entonces dice la compañera Actum. 1 se dice en totonaco Actum. Lanlahuancán 2, Xatotonaco. Acti. Acti. Lanlahuancán 3, Xatotonaco. Actutu. Con eso es suficiente, actutu. Entonces, si actum es 1, acti es 2 y actuto es 3, Juana, corrígeme, ¿yo puedo decir actum botella? Juana, patum, botella. ¿Yo puedo decir actum lapicero? Cantum, cantum. Y puedo decir, si esto en lugar de un yoyo, puede ser un yoyo, una naranja, puedo decir actum yoyo. Sin miedo, ¿sí? Sí se puede, ¿no? Sí, está bien. Y si fuera una hoja, puedo decir Actum Capsnap, ¿no? Mactum. ¿Cuál de todos es uno? El totonaco es una lengua que al tener estos clasificadores numerales, si ustedes se fijan, la última parte de la palabra es la misma. Lo que cambia es la primera. Ese es el clasificador numeral. Lo que dice el clasificador es en realidad la forma del objeto y probablemente la función que tenga. Esta lengua se empezó a especializar en la cuestión, digamos, numérica. Totonaco podría ser más eficiente inclusive para un lenguaje informático que el español. Las traducciones, como ya comenté, que se tienen del inglés al español a veces son muy malas, porque el español carece de algunas especificidades que otras lenguas tienen. Totonaco puede distinguir las diferentes formas de insertar algo, ¿no? En español ponemos insertar, pero en totonaco podemos decir insertar en un agujero o insertar entre dos cosas, o diferentes formas que muchas lenguas tienen y que no es nada nuevo, que todos los que estamos aquí estamos familiarizados con ello. Pero esto a la hora de traducir términos informáticos no trabajados desde esa lengua resultó una chulada. Sí se hacía desde el inglés, desde el español era un dolor de cabeza. La única palabra que no tradujimos en el menú de inicio es ventana. Yo les digo a ellos que porque pues no tenían ventanas, no conocían el invento. Llegó el hombre blanco y les dijo, miren, esto es una ventana, abrió un hoyo en la pared y de ahí descubrieron los totonacos las ventanas. Tenemos varias bases de datos de varios estudiantes y de varios colegas con los que fuimos trabajando algunos conceptos y después los fuimos cruzando, y los que cruzaban perfectamente los dejamos. Dijimos, bueno, pese a las variantes, pese a las diferencias lingüísticas, estos se quedan. Los que presentaban diferencias bastante alejadas fueron los que fuimos trabajando ya más específicamente con Miguel y con Sofi. Que estos grupos de entusiastas que nos han enviado correos, que han querido sumarse al proyecto desde que en febrero se lanzó la primera noticia, puedan tener este paquete en una carpetita que hicimos y que ellos generen sus propias versiones del Toto Office. Desde luego, colateralmente nos queda el asunto de que un estudiante que quiera escribir en su propia lengua lo puede hacer ahora desde una herramienta que se encuentra en su propia lengua. Como esos comentarios que les han llegado, porque, o sea, no es fácil estandarizar por un lado, creo que todavía como que veo que no hay mucho acuerdo por ahí, y también la metodología a seguir, porque pues uno puede tomar decisiones, nosotros 4, 5, 6, pero pues realmente habrá gente que no le va a entender para nada. Entonces, y decía el compañero Miguel, es que allá en las comunidades pues no hay computadoras, o sea, la gente no tiene acceso a una máquina. Entonces, ¿qué tan útil sería este tipo de herramienta para ellos si tenemos una problemática de conectividad, de uso de herramientas de informática y demás, ¿no?
Los compañeros están buscando estandarizar y ponerse de acuerdo para echar a andar las cosas. Y nosotros dijimos, si esperamos a que la gente se ponga de acuerdo y empiece a echar a andar las cosas, nunca se van a echar a andar, ¿no? Esta gente lleva 500 años intentando escribir una misma lengua, no 500 años pues, pero por lo menos sí llevan 3 décadas de intento de estandarización, y nosotros dijimos, hay que empezar, hay que dar el primer paso. Sea consensado o no, lo cual está bastante representativo cuando vemos la lista de participantes que tuvimos, tanto de la Sierra Norte Puebla como del Totonacapan, y que los compañeros en realidad vinieron a especificar y a corregir, bueno, no se hicieron muchas traducciones, pero estas diferencias que a bien tuvieron hacer. Creemos que tenemos bastante representatividad, por lo menos de las variantes más afines, y yo respecto al impacto, va a ser muy interesante. Para empezar, ya ha sido bastante interesante que nos han mandado muchos correos, bastantes personas que leyeron la primera nota, en donde la gente se quiere sumar o a las traducciones, o a la participación, o a la difusión. En cuanto a la tecnología en las comunidades, la solución es fácil, pero falta voluntad. Nosotros llevamos muchos años trabajando con software libre y sabemos, inclusive en la UBI, con la venia del director, estamos muy agradecidos con Mariano, no porque sea el director y esté aquí, sino porque ha dado todas las pautas para que esto sea real. Firmó un permiso con Raúl Vargas y Cristóbal, estos compañeros de vicerrectoría de Facultad de Ingeniería, para que pudiéramos instalar una distribución que generamos de Linux para la UBI, que se terminó llamando Ubix. Estas distribuciones son libres y gratuitas, tienen todas las capacidades que tiene el Windows o el Mac OS y no necesitan licencias, lo cual ahorra a las instituciones bastantes licencias y además requieren menos por lo mismo de que no hay antivirus y no hay este tipo de correcciones, consumen menos recursos de los ordenadores, lo cual quiere decir que pueden funcionar en ordenadores realmente muy viejos. Yo he recibido infinidad de correos de gente que se quiere adicionar y les decimos, no, espérense, o sea, no estamos reclutando gente, estamos motivando que ustedes lo hagan. Entonces, nosotros vamos a subir la base de datos a nuestra página www.deance.org.mx para que las personas puedan descargar la base de datos y trabajarla. Si han podido interactuar con otras iniciativas que van como en la misma dirección, pienso en lo que están haciendo en la Universidad de Guadalajara con la cuestión esta del Office libre en Wirren, en Redactar y Huichol, ¿no? Sí. Y cómo si han podido estar en comunicación con otras personas que van en esta dirección, aparte de lo que acabo de citar, ¿no? En el caso del Totonaco, pese a que la cifra ronda entre los 300,000 y el medio millón, ya saben, los más bonachones y los más pesimistas, pese a que son el 8º número, es una lengua altamente discriminada. Lo primero que quisiéramos es el reconocimiento de las diferentes lenguas y culturas del Totonacapan. Una vez asumido eso, probablemente asignar los diferentes términos de autodenominación que ellos tienen, es decir, el Tachiwin, el Xalacasipigni o muchos otros, y de ahí podríamos partir ya a generar equipos mucho más sólidos que pudieran trabajar en productos más concretos. Desgraciadamente, ese no es mi trabajo, pues, no, ese es el trabajo de ellos. Yo durante muchos años les enseñaba a los niños el totonaco y en la sierra vestíamos de calzón y de nahuas y era un show, pero la vez que no es nuestra lengua y no es nuestra cultura, es la de ellos. Hicimos una propuesta ortográfica simplificada de una lengua totonaco, pero nosotros no estamos a favor de la estandarización o querer aplicar una misma gramática y una ortografía, como comenté hace rato, al español y al portugués. Agradecemos de nuevo el que hayan caminado con nosotros pues estos años de vivir permanentemente en la sierra y estos años de estudiar desde el 94 a la fecha. Muchas gracias y pues Santana Cajian, allá nos vemos, Lou Pachajatzimich. Gracias.